Si tus historias te hacen llorar, reír y pensar, este programa es para ti. Bienvenidos a los invitados de Esmeralda en Radio Mairena. Soy Esmeralda Quinonero y te invito a descubrir las historias que inspiran, conmueven y conectan. Cada semana, charlo con personas fascinantes, desde héroes locales hasta figuras internacionales, sacando a la luz lo mejor de cada uno. Con la producción de Javier Mauri, este programa es tu portal a conversaciones profundas y entretenidas. No te lo pierdas. Sintoniza Radio Mairena y acompáñanos en este viaje de emociones y descubrimientos. Los invitados de Esmeralda, historias que te harán ver el mundo con nuevos ojos. Sintoniza ahora y déjate sorprender. Saludos, queridos amigos, bienvenidos a una nueva emisión de los invitados de Javier y de Esmeralda, programa que se emite todos los miércoles a partir de las 11 de la mañana en la emisora municipal de Mene del Alcor, desde la 107.4 de la FM en la provincia de Sevilla. También saludamos a todos nuestros seguidores, tanto de Radio Prensa Mercosur como de nuestros canales de TikTok y YouTube. Ya sabéis que si el contenido es de vuestro interés, un like nos ayuda muchísimo y si os suscribís, pues todavía muchísimo mejor. Y hoy vamos a tomar el tema de una foto que sacamos hace algunos meses sobre el tema de los delitos en nuestro país, cómo está evolucionando. Y para eso, entre otros temas, pues tenemos aquí como invitado a una persona que no es la primera vez que viene, como es Serafín Giraldo. Serafín, muchas gracias por estar aquí y bienvenido. Es un placer, Javier, muy buenas. Bueno, pues podemos decir de Serafín, vamos a presentarlo como Dios manda. Él es inspector jefe de Policía Nacional con experiencia en seguridad ciudadana y operaciones contra el crimen organizado, secretario general de de la UFP, Unión Federal de la Policía, desde mayo del 2024. Es figura clave en la interlocución entre agentes y autoridades, especialmente en temas de dotación y recursos y planificación operativa. A, analista habitual en televisión y radio, no hace mucho intervino en Antena 3 Noticias tras aquel tiroteo aquí en Sevilla, en Isla Mayor, donde denunció que la policía española no está preparada para protegerse de las armas de guerra y confirmó que tres agentes resultaron heridos. En Es Radio criticó la gestión policíaca de los dispositivos policiales tras los altercados en Vallecas durante un partido internacional, subrayando que la falta de efectivos fue una decisión política y no operativa. Conduce el programa Código Giraldo en Radio Libertad, un espacio semanal dedicado a sucesos, actualidad policial y formación para opositores. Ha alertado recientemente sobre el auge del narcotráfico en el Guadalquivir, convertido en auténtica autopista del hachís y de la cocaína, y se ha pronunciado sobre la corrupción policial, defendiendo que no es un fenómeno generalizado, sino casos individuales, aunque reconoce que la gravedad de algunos escándalos recientes lo ponen de manifiesto. También denuncia la politización de la seguridad pública, reclamando mayor autonomía operativa para la Policía Nacional. Es también doctor en comunicación, licenciado en Derecho En y un derecho. montón de cosas más que si estuviésemos aquí leyendo, pues el programa se nos iría rápido. Serafín,
En el último programa que estuvimos aquí contigo, hace ya algunos meses, hicimos una radiografía sobre la delincuencia en nuestro país y tú señalaste que estaba muy en auge los delitos a través de estafas informáticas y que los otros eh, delitos o bien habían crecido poco o incluso habían disminuido. Evidentemente, gracias a Dios, esto no es México, pero ¿cómo sigue esa radiografía a fecha de hoy? Muy buenas. Bueno, te quedó algo de mi currículum. Es que soy un ilustre pagador de hipoteca. Eh, en definitiva, en definitiva, hasta que me jubile todavía la tengo. Eh, a ver, la radiografía que te hice es cierta. Han proliferado muchísimo y siguen proliferando los delitos a través de Internet, más que nada porque la sociedad ha evolucionado. Nosotros tenemos ya dos vidas, una vida física y otra vida en redes sociales. Ahora prácticamente estamos haciendo el programa a través de una red. Por tanto, evidentemente, los delitos informáticos, los delitos a través de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, las estafas, los delitos patrimoniales han proliferado y siguen proliferando y seguirán proliferando en detrimento de los delitos patrimoniales que se realizan en la calle. Los hurtos evidentemente van a ir bajando poco a poco, si es que prácticamente ya nadie lleva dinero en la calle, con lo cual los hurtos es lógico que van bajando. La radiografía sigue siendo la misma o peor, porque es cierto que esos hurtos han bajado, eso es cierto, pero ahora mismo tenemos problemas con delincuencia organizada y eso es extremadamente grave. Ahora mismo el narcotráfico, si seguimos a este ritmo, posiblemente pueda en unos años colonizar la parte sur de España. Hablo toda la zona de Andalucía y evidentemente tendría ramificaciones hacia el resto de España. Otro delito que me preocupa sobremanera son las violaciones, las agresiones sexuales. Las agresiones sexuales estamos ya sobrepasando la cifra de los 20.000 agresiones sexuales en España al año. Y violaciones, el año pasado lo cerramos, en 2024 lo cerramos con 5.200 violaciones, es decir, agresión sexual con penetración vía vaginal, anal o bucal. Evidentemente, el sujeto pasivo suele ser, en un 99% de los casos, las mujeres y el sujeto activo, en este caso casi por lógica, es un hombre. También hay violaciones a hombres, pero menor cuantía, son residuales. Por tanto, ahora mismo la radiografía que te tengo que hacer es que evidentemente siguen subiendo los delitos informáticos, es extremadamente preocupante la delincuencia organizada, extremadamente preocupante la delincuencia organizada, el narcotráfico en España. España es una vía de paso de sustancias estupefacientes hacia el resto de Europa. Y, en tercer lugar, es extremadamente preocupante las violaciones, las agresiones sexuales, las violaciones en España. Serafín, era cuestión de tiempo, dado el carácter prospectivo de la intervención policial, dado esa cooperación entre diferentes cuerpos de seguridad del Estado, y la falta, evidentemente, y notoria de recursos técnicos también, era cuestión de tiempo que esto se vaya o es cuestión de tiempo que esto se vaya convirtiendo en una Bélgica, por ejemplo. Mira, si te refieres a la proliferación de la delincuencia organizada, del narcotráfico en España, hay tres aspectos fundamentales que posiblemente hagan que esté proliferando. En primer lugar, que en España sale a día de hoy rentable. Es rentable ser un narcotraficante. Si tú piensas en lo que vale un kilo de cocaína, lo que obtienen o el beneficio que obtienen por un kilo de cocaína, o el beneficio que obtiene una banda organizada, este tipo de organizaciones criminales por transportar, que muchas son
de transporte. Un kilo de hachís hablan de 200 euros en el mercado negro, solo por transportarlo, solo por transportar el kilo de hachís desde África, desde el norte de África hasta España. 200 euros el kilo. Piensa que una goma puede transportar entre 3.000 y 5.000 kilos. Con lo cual piensa solo un viaje el dinero que le da a esta organización criminal. Por tanto, en primer lugar, sale rentable. Sale rentable delinquir, o para los delincuentes es rentable ese riesgo, dado que las prisiones españolas, los juicios tardan en llegar. En segundo lugar, esto es otro problema que tenemos. Un juicio en España de media puede tardar unos 6 años en resolverse, porque Algeciras ahora mismo cuenta con 7 juzgados de instancia, creo recordar 7 juzgados de instancia, que no creo que estén operativos los 7, porque en muchos casos pues, siempre hay bajas y demás. Y reitero, tardan en resolverse estos juicios unos 5 o 6 años de media. Vete tú a buscar a un delincuente, que la prisión provisional en España dura 2 años. Muchos delincuentes de ese tipo salen antes de prisión provisional de que salga su juicio oral, con lo cual vete a buscarlos luego. En definitiva, las penas en España, bien es verdad que el Código Penal tiene unas penas bastante elevadas, pero también es verdad que esas penas casi nunca llegan. Porque la justicia lenta, la justicia que es lenta, pues no existe. Y en tercer lugar, está proliferando este tipo de organizaciones criminales, este tipo de delincuencia por la falta de medios a la Policía Nacional y la Guardia Civil. La falta de medios es evidente y lo estamos viendo. Y fíjate, no se trata de armar con armas de guerra a la Policía Nacional o a la Guardia Civil, que también, sobre todo algunas unidades, las necesitan, pero sí de dotar de más medios técnicos, de más medios materiales, de más medios humanos, y de dotar aquella zona como una zona de especial singularidad y desplegar en esa zona pues, unidades de élite, unidades especiales de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, como pueden ser la UPR o como pueden ser las unidades de intervención policial, los conocidos antidisturbios, desplegarlos, pero desplegarlos allí, para que sean ellos quienes, evidentemente ayudados por Policía Judicial, Policía de Investigación, combatan directamente este tipo de delincuencia organizada, altamente sofisticada, altamente armada y con unos medios impresionantes. Por tanto, estos son los 3 factores que hacen que prolifere y que hace, como dije antes, que posiblemente España pueda ser colonizada por este tipo de bandas organizadas. En primer lugar, reitero, que es rentable delinquir. En segundo lugar, que la justicia en España no existe, porque es muy lenta. Y en tercer lugar, que la Policía Nacional, quienes tienen que combatir este tipo de tráfico, pues no están suficientemente desplegados en esa zona. Y luego, si me permites hacer otra apreciación, tampoco estamos preparados para combatir este tipo de delincuencia, ya no solo a nivel de calle, ya no solo a nivel operativo, sino también a nivel de blanqueo de capitales. Porque lo más importante de estas organizaciones criminales no es que trasladen droga, es limpiar, blanquear ese dinero. Necesitamos una policía especializada, necesitamos que el Ministerio de Hacienda de alguna manera trabaje en conexión íntima con la Policía Nacional o la Guardia Civil. Ya no es solo coger drogas, sino de alguna manera evitar el blanqueo de esos capitales, de esos grandes beneficios que se obtienen de la droga. Reitero que parece que la Hacienda trabaja por un lado, Policía Nacional trabaja por otro, y no hay una unidad especializada que una Hacienda, que tiene unas bases de datos impresionantes, con Policía Nacional, que cada vez que necesita una base de datos o cada vez que necesita un dato tiene que judicializar. Por tanto, tenemos muchas trabas, ya no solo operativas, sino también administrativas. Y si a esto le unes, reitero, que nuestra justicia pues no existe, y si a esto le unes los beneficios económicos que se obtienen con este tipo de delincuencia, es que sale rentable delinquir en España. Te dejo ese titular. Bueno, hace poquitos días, tras un año de investigación, en coordinación con la Policía Mexicana, se ha conseguido desmantelar una oficina. O sea, el término tiene bastante relevancia. Una oficina en España del cártel de Jalisco. Claro. Esto es muy grave, ¿no? Grave no, gravísimo, porque se está asentando, se está colonizando. Y hasta ahora pues no nos habíamos dado cuenta. ¿Por qué? Porque España es un país de blanqueo de capitales. Si te vas a la zona de Levante, las inversiones y el blanqueo de capitales es impresionante. Se invierte en ladrillo,
se invierte en negocios, se invertía en tierras, se invierte en hoteles, y así es como se blanqueaba. Pero ahora, como esto es un chollo, pues también se trafica, también se opera y también se asienta, y eso es lo más grave, que puedan colonizar, que puedan asentarse estas organizaciones criminales en España. Eso es lo más grave. Y en este caso que me has dado, cuando me hablas de una oficina del cártel de Jalisco, es que se están asentando en España. Entonces tenemos que elegir el modelo de sociedad o el modelo de sociedad, el modelo de convivencia que queremos. Si queremos convertir a España en un país tercermundista, en un país donde opere el narcotráfico, donde estas bandas de alguna manera se institucionalicen, y cuando digo se institucionalicen es que echen sus raíces en las instituciones, hablo de la justicia, hablo de la política, mucho más fácil de corromper que la justicia, muchísimo más fácil que corromper que la política, estamos perdidos. Yo espero que no hayan echado todavía esas raíces, pero desde luego que lo van a intentar. Y el siguiente paso a lo que está pasando ahora mismo es echar raíces en la política. Ahí estaremos perdidos ya, estaremos perdidos. Eso es lo que todavía nos diferencia con países latinoamericanos, que estas bandas organizadas no han llegado, creo que no han llegado a la política, o al menos aparentemente no han llegado a la política. Cuando se asienten y lleguen a la política, amigo Javier, estamos perdidos. Bueno, no hay que irse al otro lado del Atlántico. Ahí tenemos a Italia, con el tema de la camorra, la Cosa Nostra, y esa gente sí que llevan ahí siglos, ¿no? Sí, pero fíjate la diferencia. Eso es algo suyo. Eso es algo suyo, han vivido con él, lo han criado, se han desarrollado, y de alguna manera, digamos que a las personas que están en la calle, no es que no les afecte, pero tampoco les impide pagar su hipoteca. Eso es algo suyo, eso es algo propio. Eso es algo, como nos decía a nosotros el resto de Europa cuando sufríamos la lacra del terrorismo de ETA, que era algo nuestro, era algo casero, es nuestro terrorismo. Convivíamos con él, lo sufríamos y lo teníamos que aguantar. Pero el problema este es otro, ya no es solo la mafia que ya tienes en Italia, y que en España existe corrupción política. En España somos un país donde todos, cada partido político tiene sus propios corruptos. Lo vemos ahora con el PSOE y lo vimos antes con el Partido Popular. Eso es algo nuestro. Aquí estoy hablando de algo diferente. Aquí estoy hablando del asentamiento de verdaderas organizaciones criminales que operan al lado de ese Estado corrupto, pero aceptable, o al menos nuestro, operan al lado de ese Estado, reitero, que sí que tiene visos de corrupción, pero bueno, nos permite vivir, y que de alguna manera se van a incrustar en él. Lo van a controlar y lo van a dominar. Eso es lo más grave que nos puede pasar, y que de hecho está pasando en los países latinoamericanos. Y ha pasado en los países latinoamericanos. Te pongo un ejemplo. Ahora mismo Estados Unidos está golpeando las gomas, las embarcaciones que parten supuestamente desde Venezuela con droga. Parece, y digo parece, que el propio dirigente de Venezuela, pues de alguna manera es el que controlaba ese tráfico de drogas. A eso me refiero. A eso me refiero. Nosotros tenemos que soportar nuestra propia corrupción, nuestra propia mafia. Pero de momento no llegamos a ese nivel de corrupción que nuestros políticos sean auténticos mafiosos traficantes de droga. Ese es el punto en el que no debemos llegar. Soportar corruptos, evidentemente, que los vamos a seguir soportando, por desgracia. Yo no sé si quién ganará las próximas elecciones, pero sí que te auguro que a la vuelta de 4 años encontraremos corruptos en política. Gane quien gane las elecciones. No sé si volverá a ganar el PSOE, no sé si va a ganar el PP o no sé si va a ganar Vox. Cambiaremos de caras, pero seguiremos con corruptos dentro de la política. No. Me refiero a mafias organizadas, a narcotraficantes que quieren destruir esas instituciones, que quieren colonizar las instituciones. Y esos no los vamos a poder cambiar cada 4 años. Esos van a seguir con nosotros durante toda la vida. Eh, Serafín, tú eres abogado también. Eh, sería, es, es, es un hándicap, es una dificultad, no solo que la policía, porque la policía lo que hace es poner a disposición judicial y los jueces lo que hacen es aplicar la ley.
¿El ordenamiento jurídico español es demasiado garantista y demasiado prospectivo con el delito? Sí, el Código Penal está hecho para delincuentes, no está hecho para víctimas. Yo soy profesor de Derecho Penal. Nuestro Código Penal solo piensa en el delincuente. A mí me dicen algunos teóricos que tiene que ser así. No, no tiene que ser así. No tiene que ser así. El Código Penal, desde mi punto de vista, debería estar más orientado a la defensa de las víctimas y no a la defensa del delincuente. En España somos un país extremadamente garantista. Nuestros procedimientos judiciales son largos, no, larguísimos, larguísimos, con cientos de instancias, con muchos formalismos. Te pueden anular unas escuchas telefónicas por un defecto formal. Aquí no se va a lo material, se va a lo formal. Nos estamos perdiendo en las formas y no estamos llegando al fondo. Y luego, si añadimos que nuestras cárceles son auténticos, alguien se me ha enfadado una vez en televisión por decir esto, son hoteles, auténticos paraísos. Una cárcel es un resort en España, en comparación con las cárceles de otros países. Ni este extremo, ni aquel extremo. Ni este ni aquel extremo. Por tanto, en España, de alguna manera, se junta todo. Un derecho penal orientado a la reinserción del delincuente, un derecho penal que solo piensa en el delincuente, un derecho penal que piensa en salvar al delincuente, un derecho procesal que anula investigaciones por un defecto de forma, unos procedimientos largos, larguísimos, eternos, y unas cárceles donde te dan un desayuno, una comida, una merienda y una cena, donde te permiten hacer deporte y donde se te priva de tu libertad. Lo único que se te priva es tu libertad, y temporalmente, porque existe la libertad condicional, porque existe el tercer grado penitenciario, porque aquí las penas no se cumplen ni la mitad de lo que se condena, ni la mitad de lo que se condena. Realmente tenemos un problema de impunidad, una sensación de impunidad tremenda. Es el aquí no pasa nada. Y como no pasa nada, delincamos, que es rentable delinquir. Reitero, es que ese es el problema. No se trata de ser más duro. Se trata de que si la haces, la pagas. Si cometes un delito, vas a ser juzgado de forma rápida y vas a estar en prisión durante el tiempo que establece esa condena. Y posiblemente redujéramos algún tipo de actividad delictiva o algunos delitos. Pero es que ahora mismo solo pensamos en la reinserción, solo pensamos en los derechos del delincuente y los derechos de la víctima. ¿Dónde están los derechos del hijo que le han matado al padre? ¿Dónde están los derechos del padre que le han violado a la hija? ¿Dónde están los derechos de esa mujer violada? ¿Dónde están sus derechos? Hace un mes se juzgó una violación de 5 individuos que violaron a una niña, a una menor, en Manresa. Fueron juzgados, creo que 4 o 5 años más tarde de la violación, 4 o 5 años más tarde, lo cual es aberrante, lo cual es una salvajada, lo cual no se ajusta a ningún parámetro lógico de derecho, lo cual no vamos a responder, no vamos a dar un poco de justicia a esa víctima, no vamos a hacer justicia con esa víctima si 5 años después se juzga a esos 5 animales que violaron a una niña. De esos 5 animales solo fueron juzgados 3, porque 2 han desaparecido. ¿Es eso justicia? ¿Quién le explica eso a la niña de 14 años? ¿Alguien piensa en la niña de 14 años en este país? ¿Alguien piensa en la niña violada en Manresa por 5 salvajes, de los cuales solo 3 han sido condenados? Porque los otros 2 se les acaba la prisión provisional, se les pone en libertad y no aparecen. Lógico que no aparezcan. Lógico, se van a su país o se van donde sea y búscame. Es lógico, yo haría lo mismo. Evidentemente, tú harías lo mismo, Javier. ¿Por qué vas a pasar 12 años en la cárcel si puedes estar en tu país tranquilamente libre? Por tanto, ¿estamos en este país respondiendo a las necesidades de justicia de las víctimas? Yo creo que no. Creo que no. Y lo digo así. Creo que no. Y realmente quizás ese sea el problema. Yo estaría contigo hablando sobre este tema horas, horas y horas, pero tenemos que cambiar de tercio. Serafín, la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza, conocida popularmente del 2015,
y esas modificaciones que hubo después, otras no se pudieron hacer porque no había consenso político. Pero esa ley en su conjunto aporta algo al trabajo de la policía en la calle. Sí, mira, si me permites, y no quiero hacerme publicidad, ni mucho menos, no voy a decir ni el título, pero en 2015, que apareció esa ley, publiqué un libro sobre esa ley. Con lo cual voy a hablar con cierta propiedad. La propiedad que me da haberla estudiado y haber publicado un libro sobre esa ley. Te repito, no quiero hacer publicidad, ahí está el libro. Mira, es posiblemente la Ley Orgánica de Protección y Seguridad Ciudadana, la mal llamada Ley Mordaza. Me gustaría tener delante a quien le puso ese nombre para felicitarlo, porque hay que felicitarle a los políticos que le pusieron ese nombre, porque sin regular, reitero, el derecho a la manifestación y sin regular el derecho de concentración, han conseguido ponerle el nombre de Mordaza, cuando no regula ninguno de los dos derechos, que por cierto, están regulados en una ley del año 83 y es posiblemente la ley más absoluta que existe. Cuando digo más absoluta, es que lo único que tienes en este país que hacer para concentrarte o manifestarte es comunicarlo, pero no para que te lo prohíban, reitero, no para que te lo prohíban, sino para que te lo garanticen, para que te den la seguridad de vida, para que te den la calle de vida, para que te den, pues, el recorrido debido. Solo para eso tienes que comunicarlo. Por tanto, de entrada, al llamar la ley Mordaza, hay que felicitar a los manipuladores que han conseguido ponerle ese nombre sin regular, sin amordazar a nadie, porque en este país no se amordaza a nadie. Reitero, hay una ley del año 83, ley orgánica, que regula la manifestación y la concentración. Por tanto, felicitarles de entrada a estos manipuladores que han conseguido manipular a toda una sociedad con ese sobrenombre de Mordaza. El sobrenombre de Mordaza, en todo caso, se lo tienen que poner a la ley orgánica del año 83. Vamos con la ley orgánica de protección y seguridad ciudadana. Es una ley que regula, pues, la actividad administrativa de la Policía Nacional. Nos acordamos mucho de ella, por cierto, en la pandemia, porque es una ley que utilizamos en época de pandemia para evitar el botellón. Para evitar el botellón. Nadie se daba cuenta que la Policía Nacional y la Guardia Civil, en época de pandemia, cuando no se podía hacer concentraciones de personas, y todos habíamos decidido permanecer en nuestras casas, había que sancionar a las personas que salían en la calle y hacían botellón. Pues se sancionaba con esa ley. ¿Por qué? Porque causaba un daño público. Y es una ley que regula el consumo de estupefacientes en la calle. Miren ustedes, no se puede consumir drogas en la calle. Consúmalas en su casa si quiere, usted es libre para consumirlas, pero no delante de mi hijo, de tu hijo, y no en plena calle. No se puede, en este país no se puede, también lo regula esa ley. Por cierto, regula también nuestro DNI. Nuestro DNI lo regula. Ahí está regulado. Cada vez que te haces un DNI, tienes que hacerlo a partir de los 14 años. Es una ley que de alguna manera permite nuestro ámbito de convivencia y regula nuestro ámbito de convivencia administrativa, que sirve a la policía para que no se consuman drogas en la calle, que sirve a la policía para que no podamos portar armas blancas en la calle, que sirve a la policía para que no podamos hacer botellón. ¡Ojo! No podamos hacer botellón en un lugar público donde cause daño, que nos podemos ir al medio del campo a hacer botellón en este país, y en este país es un país de absoluta libertad, y yo me alegro. Pero que esta ley, de alguna manera, regula nuestra actividad administrativa, y que esta ley, el Tribunal Constitucional, después de analizarla, solo encontró una palabrita en el artículo 36. En el artículo 36, que era inconstitucional, que era precisamente fotografiar a los policías, de verdad, y se eliminó esa palabra, ¿por qué después de haber pasado por el tamiz del Tribunal Constitucional se sigue llamando ley Mordaza y se sigue diciendo que es una ley que oprime? La verdad es que es increíble. Y por cierto, con respecto también a lo que se ha comentado con las fotografías a los policías, que por esta ley no se nos puede fotografiar, es mentira. Repito, es mentira, y se lo digo a cualquier político que se me ponga delante. Nosotros, los policías nacionales, evidentemente, si fotografías un operativo policial, como se hace, porque se hace, si fotografías o tomas un vídeo de una actuación policial en la calle, porque se hace y de hecho se difunde, pues puedes hacerlo.
Evidentemente que puedes hacerlo, y esa ley te lo permite. Lo que no te permite esa ley es que fotografíes a Serafín Giraldo, Policía Nacional. ¿Por qué? Porque es mi derecho a la imagen. Es mi derecho a la imagen. Y tú, Javier, o cualquier otro periodista, o cualquier otro activista, o quien sea, no puede coger mi cara, y publicarla en redes sociales porque es mi cara. Pero es que es mi derecho, Javier, y es el tuyo. Y es el de ese mismo individuo, que tampoco yo le puedo fotografiar su cara y ponerla en una red social e insultarlo. Es que es mi derecho igual que el suyo. Y por cierto, si a mí me fotografiaran, no utilizaría para defenderme ese artículo 36. Utilizaría la ley de protección de datos, porque si utilizo ese artículo 36 para defenderme, la repercusión económica iría al Estado, cuando la imagen es mía. No sé si me explico. Utilizaría lo de que cualquier civil, porque yo soy policía y soy civil. Y cuando se daña mi imagen, la imagen es mía. Yo he firmado un contrato con la administración de 8 horas, no le he cedido mi imagen. Por tanto, yo utilizaría la misma defensa que utilizas tú, Javier. Por tanto, eliminar ese artículo a mí no me hace falta. Pero si está ahí, está también con toda lógica. No se puede andar fotografiando a un policía concreto en las calles, de pura lógica. Por tanto, cualquier punto de vista que veamos sobre esa ley, lo puedo debatir en público. Y puedo demostrar perfectamente que es una ley administrativa, que es una ley que regula la convivencia y que es una ley buena. De hecho, la están criticando pero no la cambian. Me gustaría saber en qué punto falla esa ley. Porque cada vez que hablas con alguien, no, ley Mordaza, no te impide manifestarte, te impide hacer fotos a la policía. Váyase usted al carajo. Váyase usted al carajo. No impide nada de eso. No impide nada de eso. A mí me fotografía usted vestido de policía y me voy a una ley de protección de datos, como a usted si le fotografía. O sea, a mí me resulta increíble, de verdad, y hay que felicitar a los manipuladores que han conseguido ponerle ley Mordaza. Yo les felicito, de verdad. Impresionante la manipulación que ha sufrido en este país. Y repito, hablo con conocimiento de causa. Tengo un libro publicado de ella. Y parte de mi doctorado, del que hablaste, un pequeño trozo, va también de este tema. Bueno, por eso me he puesto tan enervado, perdóname por mis formas ahora mismo. Por favor, pero es algo que me apasiona. Dinos el título de ese libro, yo ya me quedo con Se llama Actuaciones policiales en el ámbito de la Ley Orgánica de Protección y Seguridad Ciudadana. Hay que anotarlo. Serafín, tenemos 6 minutitos. Rápidamente, en la medida que puedas, se nos está planteando también algo que es tremendamente peligroso, y es que los antidisturbios actúan de una manera con un tipo de manifestación y de otra manera con otra. ¿Qué opinas tú de esto? Vamos a ver, hay un límite y eso es cierto, Hay un límite de tolerancia en todas las manifestaciones, que lo marca el político, lo marca el delegado de gobierno. Es decir, ¿qué es el límite de tolerancia? Pues miren, esta manifestación va a ser una manifestación pacífica porque te informan. Va a transcurrir de aquí a aquí y demás. Y ustedes tienen que tener paciencia porque son obreros del metal, están en una situación económica muy dura y hay que tener paciencia. Esto te lo marca un político. Esto que estoy diciendo te lo marca un político. Señores, hay que entender y demás. Pero el límite operativo lo marca el operativo lo marca el inspector jefe que está en la calle, el jefe de las unidades antidisturbios. Mire, de verdad, el inspector jefe lo único que se preocupa, el inspector o el mando, el subinspector o el mando, el oficial, quien sea, lo único que se preocupa es de que no se altere el orden público. Y le da igual, y eso se lo garantizo, que sea azul, verde, rojo, naranja, de arriba, de abajo, de izquierda o derecha. Si rompes escaparates, la policía tiene que evitar que rompas escaparates. Entonces, Javier, si me preguntas, ¿actúa la policía en una manifestación más contundente que en otras? Te respondo, depende del manifestante. Quizás es que cuando actuamos de forma más contundente, pues el manifestante es porque es más violento. Es así. Y entonces nosotros nos ajustamos al límite de violencia de ellos. Nosotros empleamos la fuerza. El manifestante violento emplea la violencia. Pues habrá que responder con la fuerza necesaria para calmar esa violencia, porque si no, este país sería un caos. Y precisamente las unidades de intervención están para evitar el caos. Y yo lo que te respondo, que la violencia no es nuestra, la violencia es de manifestante.
Claro, porque no podemos olvidar algo que tú has comentado aquí anteriormente, que la policía está para garantizar el derecho a la Claro, manifestación y a la concentración. claro. Correcto. Y luego, mira, otra cosa que me llama la atención de la ley orgánica, se criticó mucho que apareciera en él que los manifestantes embozados deberían ser identificados. Normal. Es que es lo lógico, una manifestación, si van, y se llegó a decir que si se impedía o se dirigía a nuestra vestimenta. Mira, hombre, es que si vas a una manifestación, esto hay que explicárselo así a estos manipuladores, si vas a una manifestación embozado, donde solo se te ven los ojitos, pues hombre, lo lógico es que algo bueno no vayas a hacer. Lo lógico es que si un policía te ve, te dice, oye, por favor, ¿me deja usted su DNI? ¿Para qué? Solo para saber quién es usted en previsión de ilícito penal, porque debido a su vestimenta, que usted va embozado en una manifestación, puede que se dedique a tirar piedras, puede que se dedique a generar violencia. Por eso solo quiero saber quién es. Ahora, usted se siga manifestando, pero dígame quién es. Y si no, quítese el embozamiento. Pero no es lógico que en pleno verano, que es cuando se realizan las manifestaciones, en invierno no sale ninguna. En pleno verano, en octubre, que es cuando en la época de manifestaciones, primavera o otoño, no me venga usted embozado a la calle. Hombre, ¿qué quiere que le diga? Entonces, de verdad, es tal la manipulación que se generó, tremendo. A mí me resultaba curioso cuando estaba sentado, estaba comiendo, estaba sentado mirando y a veces me ha tocado hasta debatir. Dices, pero ¿hasta qué extremos puede llegar a manipular de esta manera con esa ley? O sea, me resulta llamativo y curioso, de verdad. Muy bien, pues Serafín Giraldo, muchísimas gracias por haber estado aquí y esperamos poder contar contigo para posteriores entregas. Muchas gracias. Un placer.